Sí, profe, Sí. se escucha. Ok, disculpen. Ahí me moví a un lugar que tiene mejor conexión. Disculpen. Bueno, ya me perdí dónde estaba. Estamos hablando de un aldehído y una acetona. Y que los queríamos hacer reaccionar con hidroxilamina. Vamos un poquito más rápido porque entre el tiempo que perdimos y qué sé yo. Y además que tampoco es algo crucial que entienda el mecanismo porque es un quilombazo este. Vayamos un poquito más rápido. Les decía justo antes que se cortara, de que no nos tenemos que olvidar que si bien estamos acostumbrados, y por eso empecé así el cuento de que un nucleófilo, yo estoy acostumbrado a verlo como una especie con carga negativa. Pero un nucleófilo es una especie que tiene electrones disponibles. Por lo general, lo tiene de forma tal que sobre la molécula terminan siendo una carga negativa. Pero no nos podemos olvidar que el nitrógeno tiene un par de electrones, ¿sí?, que están desapareados y que esos electrones que están ahí le dan, digamos, a la molécula de la hidroxilamina características de nucleófilo. Entonces, va a ser justamente ese par de electrones el que va a venir a atacar acá, ¿sí? Recuerden que esto siempre lo estamos pensando así, ¿no? Según su forma razonante. Entonces, ¿qué es lo que es? A ver, no lo voy a hacer en los dos casos. Lo voy a hacer con el caso del leído, pero es lo mismo. O sea, es al pedo de ese cuadro porque es una H o no es una H, nada más. Entonces, ¿qué pusimos acá? Nitrógeno está unido. Y fíjense, esta molécula anteriormente era neutra y esta molécula es neutra, así que es neutra porque tiene positivo y negativo. Acá nos está faltando un positivo. El positivo lo tiene el nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno cuando tiene un enlace de más, es decir, o sea, fíjense que el nitrógeno está acostumbrado a tener 3 enlaces y un par desapareados. Acá el nitrógeno no tiene un par desapareados. Por lo tanto, es el nitrógeno el que nos queda positivo. ¿De dónde sale el electrofilo que vendría a cumplir la función de tapar acá la carga negativa del oxígeno? Y sale internamente de uno de los electrones, perdón, de los hidrógenos de lo que era la hidroxilamina, ¿sí? Y fíjense que también a la hidroxilamina le conviene, ¿por qué? Porque se quedaría con el par electrónico libre que está acostumbrada a tener, el nitrógeno. Así que este va a venir para acá. Entonces, ahí tenemos esto que está acá, que sería sería una especie intermedia que uno podría pensar, bueno, listo. O sea, vieron lo que acabamos de ver recién. Nucleofilo, electrofilo, listo, se terminó la reacción. Bueno, hay una realidad con esta reacción, y es que esta forma en la que tengo 1H aledaño, tengo un grupo oxidrilo en un carbono que está aledaño a su vez a un grupo oxidrilo en un nitrógeno, no es particularmente estable. Y eso es porque principalmente lo que se busca acá es recuperar la hibridación sp2 que tenía originalmente el carbono. Entonces, esto es no particularmente estable. ¿Sí? Entonces, lo que se busca entonces, lo que no dibujé, es recuperar esa hibridación sp2. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, entonces el nitrógeno va a volver a posicionar su
par electrónico libre que acaba de ganar para formar un doble enlace. Y recuerden que los dobles enlaces tienen hibridación SP2. El tema es que el carbono no podría aceptar eso, no podría aceptar ese doble enlace. ¿Por qué? Porque tendría demasiados enlaces, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, para que el carbono pueda aceptar esos enlaces, lo que tiene que hacer es sacarse ese enlace de encima. Al sacarse ese enlace de encima, lo que está haciendo es darle al grupo OH un par más de electrones. Y al tener un par más de electrones, el grupo OH, vamos a dibujarlo así. Para que pase esto, lo que tiene que pasar es que estos se vayan. ¿Sí? Que yo pierda, la voy a seguir acá, yo tenga menos un OH que se me fue. Y fíjense que ahora sí es factible establecer un doble enlace con el nitrógeno y estamos otra vez en hibridación SP2. Ahora, vamos de vuelta. Fíjense que al haber perdido, me está faltando algo. ¿Por qué? Porque ahora tengo una especie negativa, me comí algo. Fíjense, perdí el protón, perdí el par electrónico, tengo esto negativo. Tengo esto positivo, perdón. ¿Sí? Siempre en todas las etapas tengo que tener la misma carga neta. Fíjense. En esta etapa tengo carga neta 0. ¿Por qué? Más y menos. En esta etapa tengo carga neta 0. Menos y más. En esta etapa tengo carga neta 0. Por lo tanto, si hago un cambio, tengo que tener también carga neta 0. ¿Y dónde está la carga neta 0? Menos y más. Entonces, este grupo H que salió va a ser un buen nucleófilo que se va a querer llevar a este protón. Y fíjense que también al nitrógeno le conviene que eso ocurra, porque si el OH se lleva a ese protón que está ahí, en forma de agua, este parcito electrónico que estaba ahí vuelve al nitrógeno para el nitrógeno por fin pueda recuperar su par electrónico disponible. Y así llegamos por fin, después de tanto quilombo y tanta vuelta con el par y qué sé yo, a la estructura de la oxima. Ahora, ustedes dan el parcial, ponen esto. ¿Se tienen que hacer todo este camino y contar todo lo que acabo de decir? No, un carajo. Ustedes tienen que saber que si el reactivo es hidroxilamina, el resultado es una oxima. Es decir, básicamente voy a reemplazar el doble enlace con el oxígeno por un doble enlace con nitrógeno unido a OH. No voy a preguntar si se entendió porque sé que es un quilombo y no es el objetivo tampoco. Ok, buenísimo. De nada. Dale, Lisette, sí. El resto puedes seguir consultando. Mientras tanto. Profe, yo, si puedo compartir pantalla, tengo dos dudas. Dale, ahí te dejo. Un parcial anterior. Pero no sé si después de Lisette o... La que lo mande primero. Bueno. ¿Compartí? ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, primero esta, la que está acá marcada. Sí. Que yo
para mí era falso, pero dice verdadero y es correcto. Ok. Se puede, ya que estás compartiendo. No, a ver, yo puedo. Se puede diferenciar la 3-pentanona O sea, de el alcohol sec-butílico por la reacción del haloformo. Para vos es falso. sí, pero también tenía la duda de que si con el haloformo yo tengo que tener una metilcetona, o si puedo no tener, porque en el ejemplo del libro está como que tiene de un lado un metil y del otro, bueno, capaz que una cadena más larga. Sí. Pero no sé, no encontré otro ejemplo. La reacción del haloformo sirve, y esto es definición, la reacción del haloformo sirve para identificar dos cosas. Metilcetonas, ¿qué carajo una metilcetona? Una metilcetona es algo que tiene esto y después acá no me interesa que tenga, inclusive puede tener un hidrógeno, así que puede ser aldehído en el caso del acetaldehído, ¿sí? Pero después acá, si tengo 600.322 carbonos, acá, no me interesa, siempre y cuando el carbonilo esté al lado de un grupo metil, puedo hacer una reacción de haloformo. ¿Ok? No importa, no importa todo el resto. Pero dije dos cosas. ¿Cuál es la otra cosa? Metil carbinoles. ¿Y qué son metilcarbinoles? Es decir, un alcohol que está en un carbono al lado de un grupo metil. De vuelta, no importa qué hay acá, siempre y cuando tenga un grupo metil al lado del carbono donde está el alcohol, que se llama carbinol, ese grupo, la reacción también va a dar positiva. ¿Por qué? Porque las condiciones y los reactivos que forman al haloformo, los reactivos de la reacción del haloformo, ¿sí?, dan las condiciones suficientes como para que el alcohol se oxide a carbonilo y de ahí da positivo. ¿Se entiende? O sea, las mismas condiciones de reacción sirven para oxidar y una vez que ya está como carbonilo, como en el medio tengo el reactivo del haloformo, ¡pum!, me da la reacción. ¿Se entiende? Entonces, por eso esto es verdadero. ¿Por qué? Porque esto que está acá no es una metilcetona. Es una etilcetona. De hecho, es una dietilcetona. Entonces, esto no va a dar positivo a la reacción del haloformo. Pero en cambio acá, tengo un metilcarbinol, que cuando yo le ponga el reactivo del haloformo, se va a oxidar a una metilcetona y va a dar positivo a la reacción del haloformo. Por lo tanto, lo voy a poder diferenciar. Se entendió, profe, sí. O sea que el que va a dar positivo es el alcohol. Exacto. Bueno, y la otra era esta. ¿Se ve que la marco? Sí. Al hacer reaccionar acetaldehído con hidróxido de sodio y luego calentar la solución, se obtiene un compuesto orgánico que se puede diferenciar de benzaldehído por su reacción con 2,4 nitrofenilahidracilo. Bien. Ya la reacción, la primera, la del acetaldehído con hidróxido de sodio, no se queda. Es una condensación endórfica. Ah. ¿Por qué? El acetaldehído Claro. tiene 3 hidrógenos alfa. Así que si yo a un carbonilo, principalmente a un aldehído, lo enfrento a un medio básico,
Si tengo hidrógenos alfa, yo ya sé que me va a dar la condensación aldólica. ¿Ok? Sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que me da con la condensación aldólica? Recuerden, lo que hacía primero era pierdo el hidrógeno alfa. ¿Y qué me queda? Un carbono negativo. ¿Y después qué pasa? Y pasa que tengo otra molécula de aldehído que la voy a escribir así. Y se van a unir. O sea, me va a dar esto que está acá. Y si quisiera calentar después, no me lo dice, no me interesa tampoco, me va a dar esto que está acá. Ahora, me dice que esto yo lo puedo diferenciar del benzaldehído con 2,4-dinitrofenilhidracina. ¿Eso es cierto o es falso? Es decir, recuerden que para que yo pueda diferenciar, yo le voy a hacer la misma reacción a las dos cosas y me tienen que dar cosas distintas, porque si las dos cosas me dan positiva o las dos cosas me dan negativa, yo no puedo diferenciarlo. Entonces, ¿cómo va a dar el benzaldehído con la 2,4-dinitrofenilhidracina? No te va a dar el precipitado amarillo. Perfecto, me va a dar positivo. Y cualquiera de estos, o sea, no importa si lleva acá o acá, supongamos que estamos acá. Si le pongo 2,4, ¿qué da? También, positivo. También. ¿Por qué? Porque ¿quién reacciona con la 2,4? Todos los carbonilos, algo así. Exacto, es el carbonilo el que reacciona. Entonces, si yo quiero comparar dos compuestos que tienen un grupo carbonilo, y ojo con lo que acabo de decir, dos compuestos que tienen un grupo carbonilo. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa y dice, no, esto no es una acetona, esto es un ácido que tiene un benceno, que tiene un OH y que tiene un carbonilo por allá, pero como el ácido más importante es un ácido. Está bien, pero tiene en su estructura un carbonilo. Y ese carbonilo va a reaccionar si yo le pongo 2,4. ¿Sí? Entonces, no puedo diferenciar dos sustancias orgánicas que tengan en su estructura carbonilos con 2,4. ¿Por qué? Porque las dos van a dar positivas. ¿Ok? Buenísimo. Gracias. De nada. Lizeth, ahí busco el ejercicio que mandaste. Dale José y dale Franco. Bueno, ¿me querés contar, Lizeth, qué pasó con este? O sea, ¿no supiste encararlo? ¿Tuviste un problema con algo puntual? Ok. Bueno, ¿qué es? O sea, a ver, no hay muchas opciones. Nos dice aparte N, así que prácticamente nos está diciendo que esto es un bromuro de N-butilo. ¿Sí? Profe, te hago una pregunta. ¿Cómo sabías que el bromo estaba en el primer carbono y no en el segundo? Porque dice N. Ok. Yo con N pensé que la cadena iba a ser lineal, o sea que íbamos a tener metilo.
A ver, está bien. Podemos proponer las dos opciones. Podemos proponer las dos opciones. Si yo veo N en estas condiciones, para mí es el bromuro de N-butilo, que es el 1. ¿Por qué? Porque si estuviera en la posición 2, eso ya sería el bromuro de sec-butilo. Ah, listo. Pero si tengo dudas, pruebo con las dos y me fijo cuál tiene sentido. Bueno, a ver. Yo entiendo por qué está el problema acá. Pero voy a tratar tratemos de bypassear este problema. ¿Ok? Tratemos de bypassear este problema. Ah, no, olvídense. No se puede. No lo pueden hacer. Porque no hubieran ácidos. Y ácidos no entran en el parcial, ¿no? No, nada más entra alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos y cetonas. Listo. Lo que pasa acá es que, primero, igual me decías que no podías hacer la primera reacción. Bueno, eso es porque siempre cae en lo mismo. No hay una guía de halogenoides de alquilo, entonces para ustedes halogenoides de alquilo no existe. O sea, SN1 y SN2 no existe. Bueno, sí existen. Esto es una sustitución nucleofílica para que me dé un nitrilo. ¿Sí? El tema es que después esta reacción que está acá es una hidrólisis de nitrilo para que me dé un ácido y que después al ácido lo pueda reducir. ¿Ok? De última, si lo quieren hacer igual, porque después todo el resto sí lo pueden hacer. A ver, sí, todo el resto sí lo pueden hacer. Sepan que A es este y que B va a ser el ácido. Hay un carbón más. Este es B. Y ahí pueden seguir. ¿Sí? Porque sí vieron reducción de ácidos para que me dé alcoholes. Eso sí, de acá en adelante pueden. La única que no podían hacer era esta. Así que, avanti, sigan avanzando con eso. ¿Esa es la consulta, Lisette? ¿O tenías más de fotos? No. Ok. Bueno. Me había dicho José ejercicio 7F del TP de cetonas. Claro, este es el que estábamos haciendo el lunes, que a mí se me cayó la conexión y no pude ver más. Después que me quedé desconectado. Pensé que estábamos haciendo. Euge nos dijo que que no lo hagamos, que estaba mal redactado. Ese y el D. Está mal escrito. Nunca se puede, o sea, a ver, se puede llegar haciendo, los conté, porque me puse a hacerlo. Se puede llegar haciendo 15 pasos de síntesis. No tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. O sea, claramente, cuando escribieron este ejercicio, se confundieron al poner 3-hexenal. Si quieren hacerlo, sustituyan el 3-hexenal por ya les digo, por el 2-metil, por el 2-metil, 2-pentenal. Sustituyan 3-hexenal por eso. Ahí sí. ¿Sí, José?
Lo que pasa es que Grignard, José, no es una reacción que nosotros la podamos evidenciar de forma física. Cuando hablamos de utilizar reacciones para diferenciar, siempre estamos buscando utilizar una reacción que deje una evidencia física de que en efecto ocurrió. Por ejemplo, recién hablábamos de la 2,4. La 2,4 de nitrofenilhidracina, cuando forma 2,4 de nitrofenilhidrazonas, ¿sí?, da precipitados de color naranja. Entonces, eso es una reacción que yo puedo usar. ¿Por qué? Porque hay un cambio de color. O hay un desprendimiento de gases en el caso de ponerle sodio a los alcoholes. Entonces, la reacción de Grignard no es una reacción que a mí me deje una evidencia física de que ocurrió o no ocurrió. Me va a dar distintos tipos de alcoholes, eso es cierto. De última, lo que vos podés proponer es una serie de pasos, ¿sí?, diciendo primero le hago Grignard a todos y después de última le hago reactivo de Lucas, porque me va a dar un alcohol primario, un alcohol secundario, un alcohol terciario, siempre y cuando estemos hablando de alcoholes de menos de 4 átomos de carbono, porque si no después Lucas no lo puedo usar. ¿Ok? Entonces no sería algo copado. ¿Por qué? Porque tengo que hacer 2 reacciones. Y encima Grignard, nosotros ponemos, está bien, magnesio, éter seco, qué sé yo, pero es un quilombazo hacer una reacción de Grignard físicamente en el laboratorio. Así que no iría por ahí, ¿sí? Si vos querés diferenciar aldehídos de cetonas, ¿sí?, por ejemplo, podés utilizar Tollens o Fehling, ¿sí? ¿Por qué? Porque Tollens y Fehling oxidan a los aldehídos, ¿sí? Y en el caso de Tollens me da un espejo de plata, en el caso de Fehling me da un precipitado rojo, pero las cetonas no los pueden oxidar. Entonces, ahí me daría negativa la reacción. De nada. Franco, ¿me contás de qué ejercicio de parcial o lo querés mandar? Sí, lo mando al grupo o comparto pantalla, lo que sea más Dale, cómodo. dale, ahí te dejo compartir. Dale. Eh, Sería este. No sé si se ve. Sí. Teníamos diferentes reactivos que daban positivo o negativo en diferentes reacciones y teníamos que decir qué compuesto era. El problema estaba en Sustratos, entonces. eso. Bien. Perdón. El problema estaba en el F y en el G, ¿sí? El primero es el F, que la respuesta era butanona. No entendíamos por qué daba positivo con sodio metálico. Porque yo tengo entendido que con sodio metálico darían positivo, por ejemplo, los alcoholes o los ácidos. ¿Y las cetonas no son ácidas? Pasa que no se me ocurre. Acidez en carbono alfa, hidrógenos alfa. Ok, si tengo hidrógenos alfa, sí va a reaccionar con sodio metálico, Exacto, fíjate porque que son hidrógenos más ácidos. exacto, tiene una sola cruz. O sea, no te está diciendo que es una acidez de la zamperra. No, te está diciendo, hay un pequeño burbujeo, como diciendo, te da indicios de que se están arrancando hidrógenos, pero poquito. ¿Y qué hidrógeno está arrancando? Los hidrógenos alfa. ¿Por Y qué? Porque la butanona tiene hidrógenos alfa. claro. Y si yo quiero diferenciar F de C, por ejemplo, ¿yo puedo reaccionarlo con sodio metálico y el que tenga más burbujeo voy a hacer que C? Exacto. Listo. Eh, Siempre y cuando estamos hablando de sustancias puras. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo disuelto en agua, me va a reaccionar el agua con el sodio. claro, sí. Pero sí, Y el otro era el G, que el G era, bueno, acá está mal, pero abajo en la respuesta se marca que era el tercbutanol. Y no sabíamos por qué se oxidaba con el permanganato. Porque no tiene carbono, o sea, no tiene enlaces disponibles para formar la acetona. pero le pusieron ácido. Y entonces,
Y entonces, segundo parcial. Eh, Se protona, se libera el agua, me queda el carbocation, me queda el alqueno, y el alqueno, como está en presencia de todo esto, se rompe, me queda la acetona y me queda manganeso más 2. Claro, no me salía la primera parte donde se formaba el carbocatión. O sea, hay una deshidratación de alcohol en el medio. O sea, no es específicamente hablando del terbutanol el que se oxida, sino que en las condiciones en las que está ese reactor, ese tubo de ensayo, ¿sí? Como tengo ácido, el ácido me va a protonar el grupo oxidrilo, ese grupo oxidrilo protonado se va a ir como agua, me va a dejar un carbocatión que va a dar a la formación de un alqueno, y ese alqueno, como está en el medio de permanganato, se va a oxidar. Claro. Ahora sí. Sin el... Si yo no hubiese puesto calor y el medio ácido, no hubiese pasado nada. No, de hecho, si vos lo hubieras puesto en medio ácido, no pasaba nada. Porque vos le podés dar todo el calor que quieras, Claro, pues no había nada que se iba a llevar. el terbutanol no se va a oxidar. Acá lo que necesitamos sí o sí es el ácido para desencadenar la deshidratación del alcohol. Ok. Y si yo tuviera un alcohol, no sé, secundario, ¿sí? Disustituido. Eso ¿Hace sí. falta que le ponga medio ácido para No. oxidarlo o no? No. Ok. Y ahí está justamente el chiste del ejercicio. Claro, sí. De que te hace dudar, porque te pone el ácido, que si vos le pones el ácido, también va a reaccionar igual. Los alcoholes secundarios. Pero el ácido te da la posibilidad de que los alcoholes terciarios se transformen en alquenos y como alqueno reacciona. Claro. Sí, perfecto. Bueno, era eso nomás, perfecto. Muchas gracias. De nada. (13G-DSTP). 13G-DSTP. 13G. Describe el ensayo de sencillo pentanal y 2,2 dimetilpropanal. Bueno, justamente es lo que acabamos de ver recién. Bueno, en el antes del recién. ¿Por qué? Pentanal, 2,2 dimetilpropanal. ¿Cuál es la diferencia que enseguida me tengo que dar cuenta de estos dos aldehídos? ¿Qué es lo primero que veo? Algo que no están prestando atención. Los carbonos alfa. Exacto. ¿Qué está pasando en el carbono alfa? ¿Los hidrógenos alfa existen? ¿No existen? En este caso, ¿tengo hidrógenos alfa? Sí, tengo 3. En este caso, tengo 0 hidrógenos alfa. Entonces yo sé que este aldehído de hecho, este aldehído es ácido y este aldehído no es ácido. Entonces exploto esa diferencia entre estos dos. ¿Cómo? ¿Con una condensación aldólica? Y no, porque ya lo hablamos antes, la condensación aldólica no me muestra nada físicamente. ¿Qué puedo hacer? Y tirarle un poco de sodio. ¿Por qué? Porque acá voy a ver un burbujeo, por más que sea medio pedorro, pero lo voy a ver. Y acá no voy a ver nada. ¿Por qué? Porque este compuesto no es ácido. Bueno, ese también podría ser, Lisette. También podría utilizar la reacción de Haloform si vos quisieras. Porque esto es un metilcarboxilo y esto no. También. No, profe, pero ahí es pentanal. Entonces no me serviría eso, porque no es metilcetona. Ah, es pentanal. Dibujé la que se me antojó. Entonces no sirve Haloform. Solamente podemos explotar la diferencia de uno ácido y el otro no es ácido. De nada. Hagamos otra consulta larga. Voy a consultar el 11E. Estamos hablando siempre del TP de acetona.
11E. Bueno, a ver. ¿Vieron lo que pasó con la enzima? De que la enzima, de que se lo reordena, de que le roba el par, de que... Bueno, con los acetales pasa lo mismo. O sea, con los acetales pasa lo mismo. No, honestamente, no es de interés que ustedes estén afiladísimos con el mecanismo de cómo se da la formación de acetales o bimiacetales. Capaz, y esto es capaz para un colegio, porque tampoco les interesa mucho eso que pasa ahí adentro, es medio un quilombazo, ¿sí? Pero básicamente, cualquier molécula, vamos a hacer así en términos generales, ¿sí? Porque es lo que importa para mañana. Cualquier molécula, a ver, cualquier molécula hablando de carbonilos, ¿no? Buscamos la parte nucleofílica y la parte electrofílica. Acá sí es más clara. Entonces, acá sí yo puedo decir pum, pum. Y ahí ya tendría el MZ. O sea, no se complica más que eso. Vos decís que no sabés hacerlo con benzaldehído. El benzaldehído, la única diferencia con esto que yo puse acá, es que esa R que está ahí no es una R, sino que es un anillo. Entonces, bueno, le pongo el anillo. Y la otra R', ¿qué es? Un hidrógeno. O sea, no hay diferencia. Porque lo que está formando parte de la reacción es exclusivamente el carbono carbonílico. O sea, es indistinto de qué es lo que yo tenga ahí. Ese R de este lado y este R de este lado. Si este R es hidrógeno, es hidrógeno. Si este R es un anillo, es un anillo. Si fuera 2-metilbutanal, va a ser de un lado metil y del otro lado va a ser otra cadena carbonada. Perdón, ni siquiera va a ser hidrógeno de un lado y del otro lado la cadena carbonada. Pero nada más. ¿Puede ocurrir con cetonas? Sí, también puede ocurrir con cetonas, no pasa nada. ¿Te convenció, Marla? Más o menos. Sí, sí, sí. O sea, esas R que yo había puesto al principio, pueden ser lo que vos quieras. Bueno, siempre y cuando estamos hablando de carbono o hidrógeno, ¿sí? No me pongas un oxígeno, porque ahí ya estamos hablando de un éster. O sea, pero si es carbono o hidrógeno, esa R puede ser lo que sea, no importa si es un anillo, si es un hidrógeno solo, no importa. ¿Ok? Proponga reacciones visibles en tubo de ensayo que le permita diferenciar entre el par-metilfenol, alcohol isopropílico y ácido acético.
para metilfenol, alcohol isopropílico y ácido acético. Bueno, acá tenemos una pequeña limitante y es que esto no vamos a hablar de este porque no llegamos. O sea, no entra en el parcial. Entonces, vamos a diferenciar estos dos nada más. Tengo un alcohol alifático y un alcohol aromático. Lo primero, y acá es cuando les pido que abran sus mentes. Porque generalmente yo quiero hacer uso del grupo funcional, y del grupo funcional, y del grupo funcional, y del grupo funcional, y del grupo funcional. Está bien, perfecto, podés hacer uso del grupo funcional. Pero también fíjate qué más hay en la molécula. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que podrían hacer tranquilamente y estaría perfecto es explotar el hecho de que esta molécula es aromática y que esta no. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y qué reacción dan los aromáticos que me pueden llegar a dar un color o un olor que los alifáticos no? La nitración, ¿sí? Si yo le hago una nitración a esto, encima fíjense que está súper recontraactivado el anillo, porque tiene dos activantes, así que la nitración va a ocurrir a los pedos. Acá yo voy a ver la formación de precipitados de color naranja con olores, sí, dicen de almendra o lo que sea, pero bueno, es un olor particular que antes no tenía la molécula. En cambio este va a dar negativo, con una nitración. Obviamente que también tengo específicamente el identificador de fenoles, que es el cloruro férrico, que me da un complejo coloreado, color violeta, para cuando tengo un fenol, y para cuando tengo este no me va a dar nada. Así que ahí tenemos dos. Pensándolo como fenol, le pongo cloruro férrico, este no me va a dar nada. Pensándolo como aromático, le pongo ácido nítrico y ácido clorhídrico, este me va a dar el precipitado de naranja y este no me va a dar nada. ¿Ok? Bien. Para diferenciar en condiciones de hidratar un alcohol y formar un alqueno. Pará. ¿Eh? Calculo que es deshidratar. La diferencia de condiciones para deshidratar un alcohol y formar un alqueno. Es decir, una eliminación. Y para formar un éter simétrico, es que en la primera necesito como condición ácido sulfúrico y agua, y en la segunda ácido sulfúrico y calor. Es decir, las condiciones, vos vas a jugar con la temperatura para favorecer la eliminación versus la sustitución. ¿Ok? Algo, si interpreté bien lo que pusiste, porque no me responde. La primera necesita ácido sulfúrico y agua, la segunda ácido sulfúrico y... ¿Y qué es la primera y la segunda? O sea, el calor siempre favorece la eliminación. No sé bien, no termino de interpretar bien a esta hora, cuál es la primera y la segunda a la que te referís.
Pero el calor va a favorecer la eliminación. Perdón, profe, acá estoy, que me había ido. Ok, Está respondiendo a mi consulta, ¿no? calculo que sí. Soy mierda. Sí, sí. Eh, A ver, el calor es la diferencia en si voy a favorecer a la eliminación o voy a favorecer a la sustitución. Mientras más calor le dé a la reacción, más va a favorecer la eliminación. O sea que si no aclarara calor, no estaría favoreciendo la eliminación y estaría favoreciendo que se forme el éter. el éter. Ah, porque lo tengo anotado igual, o sea, como que no sé si tengo un alcohol y le pongo ácido sulfúrico de calor, me va a dar un éter o me va a dar un alqueno. ¿Está bien? Pero depende de qué tanto calor. Ah, listo. O sea, para que te dé la sustitución, capaz que con 30 grados estás bien, pero para que te dé el alqueno tenés que subirlo a 70, 60. Bueno, Mismo punto, 11 del TP, escribir reacción positiva en tensión alcohólica con cero rigor. Bueno, no lo hagan para TP11. No, TP11 no. Punto 11. Bien, a ver. Hagamos lo siguiente. No hagan, porque de verdad es un kilo y no, eso, olvídense que existe. Existe, me refiero parcialmente hablando. No hagan condensaciones alcohólicas con cetonas, porque se complica bastante, tenemos bastante impedimento estérico y menos con una que es cíclica. Así que, forget. Con el 2-metilbutanal, sí. Tenemos un hidrógeno alfa, así que podemos hacer uno de los pasos. Bueno, le pongo OH, y lo que pasa ahí es que este queda negativo, porque perdió este de acá, se fue. Entonces ahí ya me queda la molécula negativa, y esta molécula negativa se va a encontrar con otra molécula de aldehído, ¿sí? Con otra molécula de aldehído, que yo la voy a escribir, que está así, pero la voy a escribir, recuerden, así. Ahí. Entonces vamos a hacer, porque no mueve esa pata, lo voy a subir. Entonces, y acá está, a ver, inclusive la puedo poner ahí abajo, sí. Y acá lo uno. Acá le pongo el hidrógeno. Entonces ahora se puede. Grupo funcional aldehído. Busco la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aldehído. En el carbono 2 tengo un metil y tengo un etil. Y en el carbono 3 tengo un OH. Y en el carbono 4 tengo un metil. Listo. O sea, esto que está acá es esto, pero reordenado para que quede más lindo. ¿Lo pueden dejar así? Sí, lo pueden dejar así.
¿Cómo convierto el 3-hexanol en 3-hexino? 3-hexanol en 3-hexino sin hacer mezclas. No podés. Sin hacer mezclas no podés. Porque en el momento que vos quieras eliminar, ya te va a dar o este o este. ¿Y qué es el TP10? Yo me perdí. ¿Esto qué es? ¿El anterior? Alcoholes creo que es TP10. Sí. Bueno. Está bien. Pero sin mezclas, no podemos. Pero vamos a hacerlo con mezclas, sí. Eliminan, se quedan con la mitad que queda de ese lado. O sea, se queda con la mitad que queda el enlace acá y siguen trabajando. Lo doble halogenan y después lo doble deshidrohalogenan. Y listo. Pero que todos los pasos me den el mayoritario ese, no. Imposible. ¿Qué más? No. Tranqui que no hay ningún otro método. ¿Es eso o es eso? ...17 del TP10. Esto que está ahí, claro, está bien. Por lo general, les decimos, le damos una respuesta. Ahora no sé si eso entrará o no. Bueno, puede ser. Honestamente no lo sé, no importa. Pero, ¿por qué? Porque en realidad es una reacción de ácidos. A ver. ¿No falta algo ahí? Pensé que tenía... No, disculpen, acabo de flashear. Pensé que no solamente decía ácido sulfúrico, sino que también decía un ácido puntual para dar una esterificación de Fischer. Ácido sulfúrico y calor. Esto me suena a IRRA. ¿Alguien lo tiene hecho? ¿Alguien lo consultó? Yo creo que lo tengo hecho, ahora me fijo qué puse. Sí, me parece que lo corrigieron en el pizarrón. Sí, esto me suena a reacción de IRRA. O sea, no es que la inventó IRRA, sino que es una reacción que conoce IRRA. Y lo arma y lo pone y que no tienen... O sea, generalmente no son las reacciones con las que trabajamos. Por eso no pasa nada. Eliminar no puedo, salvo que quieran sustituir. Sí, yo noté que hizo una sustitución aromática y Sí. quedó el Netter. meta. ¿Cómo? ¿Qué hizo? Perdón, ¿de cuál flecha estamos hablando? Esta. Yo noté que hizo una sustitución aromática y le quedó el meta sulfofenol. Claro, como No sé. una sulfonación, pero no está el ácido nítrico. No está el ácido sulfónico. O sea, si quiere hacer eso, le estaría faltando esto.
Yo tengo anotado lo mismo que el compañero igual, ¿eh? Ok, bueno, ahí si pasa eso así, pidan aclaración, porque estrictamente hablando deberían ponerle abajo el ácido sulfónico fumante. Perdón, el ácido sulfúrico fumante. Debería estar abajo el SO3, porque son esas las condiciones de la formación de ácido sulfónico. Claro, no sé por qué lo habíamos tratado más como una reacción de aromáticos que de fenoles. Es que lo es. Es lo que hablábamos recién. O sea, esto es una reacción de aromático, esto es una reacción de aromático, esto es una reacción de aromático, Sí, pero, claro. pero no debería escribirlo por la mitad. Eso seguro. Se debería aclarar qué es lo que se quiere. En este caso, poner todas las condiciones de reacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, le pongo ácido nítrico, no le pongo el sulfúrico, perdón, también es como que, a ver, no son las condiciones completas, son las dos. Acá también son las dos. Eso lo voy a anotar para que lo incluyamos y lo corrijamos, porque ahí falta el SO3. 16B. Eh, ¿Por qué una aclaración serviría? Si vas a hacer una aclaración a ambos, ¿qué es lo que te daría en cada caso? O en cuál daría y en cuál no? Ok. Pero entonces me estaría faltando una aclaración ahí, porque también nosotros estamos hablando y no estamos viendo la flecha de la reacción. Pero ahí está. Una aclaración en ausencia de luz. Sí, exacto. En ausencia de luz sirve. En presencia de luz no te sirve. ¿Qué más puedes usar? Agua de bromo, permanganato. ¿Sí? Reacciones típicas de alquenos, que los alcanos no la dan. ¿Por qué? Porque el 3-hexenol tiene ese doble enlace y se va a comportar y va a reaccionar ese doble enlace independientemente de si tiene un alcohol en la punta o no. Porque ese doble enlace va a seguir dando las reacciones de doble enlace. ¿Y esas reacciones son visibles en el tubo de ensayo? Bromo en agua, Por ejemplo. sí. Hipermanganato, recontra. Es violeta y después pasa a precipitado marrón o pasa a incoloro. ¿Y la de bromo con tetracloruro sin luz que dijo el compañero? El bromo es de color naranja barra caramelo y cuando reacciona Toma ese se hace color. transparente. Entonces, en el caso del hexenol, yo vería el tubo. Lo que voy a hacer en ambos casos, voy a tener tubos tapados, ¿sí? Con papel aluminio, por ejemplo. Voy a tener tubos tapados y lo que voy a hacer es ponerle unas gotas de bromo a cada uno y lo que debería esperar es que en el tubo del hexenol dejo pasar un rato y va a estar transparente y en el tubo del hexanol va a estar todavía de color caramelo. ¿Me bancan un segundito, por favor? Sí.
Volví. ¿El reactivo de Lucas cargó el caramelo? No, el reactivo de Lucas, lo que veo con el reactivo de Lucas es una presencia o ausencia de turbidez, nada más. El reactivo de Lucas sí me serviría para identificar alcoholes primarios, secundarios o terciarios. Siempre y cuando la cadena carbonada sea menor a 4 carbonos. Ah, ok. ¿Por qué? Porque justamente esa turbidez se da por la poca solubilidad del producto en agua. El tema es que si tengo más de 4 átomos de carbono ya va a ser insoluble, así que siempre voy a haber turbio. Entonces no sé si la turbidez viene por la cadena insoluble o porque es un alcohol terciario. Y en más de 4 carbonos, ¿cómo puedo diferenciar un alcohol primario de uno secundario, por ejemplo? Acidez. Ah, listo. De hecho, yo iría siempre por acidez. Y porque me va a servir en cualquier cadena. Y sí. Es lo que hablamos ahí recién, Brian. El terbutanol no tiene acidez. Perdón, estoy dando apagado. La acidez del terbutanol en comparación con la del N-butanol, ¿cómo va a ser? Uno es un alcohol primario y uno es un alcohol terciario. ¿Podría usar Lucas? ¿Lucas en estos dos? Sí. ¿Podría usar acidez? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es más ácido? El N-butanol. ¿Por qué? Porque recuerden que la acidez de los alcoholes se explica por la solvatación. Y yo solvatar es cubrir de moléculas de agua a el oxígeno. Y mientras más despejado esté, más fácil es para mí cubrir de moléculas de agua. El terbutanol tiene 3 grupos metilos que me joden al lado. El N-butanol tiene solamente un grupo metileno al lado. 2,4. Marla. Esa es la reacción insignia de los carbonilos. 2,4-dinitrofenilhidracina. En el punto 17 que vimos recién, el punto 17 que vimos recién de alcoholes, ¿qué daría con permanganato de potasio? Una quinona. Luciano, había un ejemplo en la teoría de que cuando era un difenol, la quinona podía dar, o sea, podía tener el grupo carbonilo, sería, en otra posición que no sea para. Lo que no sé es si puede estar en posición meta uno de los carbonilos. Digo, en posición orto. Eh, Porque los otros dobles enlaces dentro del anillo no sé dónde colocarlos. si lo tenemos en posición orto, puedo decir que tenga 2 carbonilos así, ¿no? Claro. Ah, perdón, entonces era en posición meta. En posición meta. Ahí cagamos. Claro. Así que es u orto o para. Ah, ok. Eso ya va a irse bastante. O sea, si ponemos, independientemente del final que nos toque, ponemos la quinona, la paraquinona, Sí. listo. Sí, Joya. sí. Es más demostrativo que otra cosa. Sí, me interesa tanto ni cómo ocurre. Ah, listo. Gracias. De nada. Exacto, es una reacción de fenoles.
Profe, ahí no entendí. Si yo tuviera un fenol con dos grupos hidroxi, ponele, y lo hago reaccionar con el permanganato, Ujú. ¿vuelvo a obtener lo mismo, lo que obtuvimos recién? Sí, 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 sí. Indiferentemente de cuántos grupos hidroxi tenga. Sí, tampoco que les va a aparecer Sí, por la no vía. voy a tener 6 hidroxi, pero Exacto, sí. está bien, gracias. Bien, ¿algo más? Yo quería una última consulta, más de propiedades sobre puntos de ebullición. Ujú. Ahí está viendo un ejercicio que te pedía ordenar según el punto de ebullición creciente Ujú. y te daba cuatro compuestos. Ajá, ¿cuáles? El primero era N-butanol, Sí. después el butanal, Ujú. ácido propanoico y el éter etílico. Bien. Yo lo primero yo por ejemplo el ácido, yo ya lo había puesto como el de punto de ebullición más bajo porque era el que menos carbonos tenía, pero estaba mal. Obvio. Primero que nada, tenés un hidrógeno más, perdón, tenés un oxígeno más que te aumenta el peso molecular. Listo. Entonces, Y segundo que el ácido va a nada, ser el primero. exacto. Segundo que nada, tenemos fuerzas, tenemos puente hidrógeno. Volvamos a las fuerzas. Puente hidrógeno acá, puente hidrógeno acá. ¿Hay una diferencia entre esos dos? Sí. Hay un oxígeno más que me aumenta el peso molecular, por lo tanto me va a aumentar el punto de ebullición. Así que el primero, en más importancia, es este. Después, tengo puente de hidrógeno acá también. Acá no tengo puente de hidrógeno y acá estamos hablando de punto de ebullición. Acá tampoco tengo puente de hidrógeno. Así que yo diría segundo este. Y después tengo que este tiene un momento dipolar hacia acá y que este tiene un momento bipolar, de hecho, en esta dirección. Tengo que elegir entre el éter y el aldehído. Hay una diferencia de electronegatividad también entre el carbono sp2 y el carbono sp3, así que acá tengo todos los carbonos sp3, por lo tanto, así lo terminaría ordenando. Perfecto. Bien. Y la otra, está más cortita. Entre un alcohol primario, un alcohol secundario y un alcohol terciario. Eh, el más ácido, ¿cuál sería? Si quiero hablar su acidez. Siempre el que tenga menos vecinos, por lo que les decía recién. Lo que nosotros hacemos con la acidez de un alcohol es analizar la estabilidad del alcóxido. Si ese alcóxido está rodeado de muchas cosas, ¿sí? Recuerden que los grupos que son aledaños tienen radios de Van der Waals, que son básicamente las órbitas de los electrones, ¿sí? Que son cascarones negativos que a mí me van a joder. Entonces, la solvatación es que las moléculas de agua, que la molécula de agua es esto, densidad de carga negativa, densidad de carga positiva, así que la molécula de agua básicamente es un dipolo. Solvatar significa que vengan las moléculas de agua a posicionarse de esta forma para poder tapar esa carga negativa.
Y mientras más grupos tenga yo al costado, más le va a costar a las moléculas de agua ponerse en ese lugar para poder tapar esa carga negativa. Entonces, mientras más ramificado está, más complicada se da la solvatación. Por lo tanto, menos ácido va a ser. Ok, el más sustituido es menos estable, por ende, menos ácido. Exacto. Perfecto. Luciano, una consulta. Si tuviéramos que comparar los efectos electrónicos del anión metóxido y los efectos de la solvatación, ¿qué sería más importante? ¿La solvatación? ¿A qué te refieres con el efecto electrónico? Inductivos, hiperconjugación y de resonancia. Estamos hablando de... De acidez de alcoholes. Sí. Sí, pero lo que termina prelando en el caso de acidez de alcoholes siempre va a ser la solvatación. Ah, ok. Porque una cosa es efectos electrónicos dentro de la misma molécula y la otra cosa son interacciones entre otras moléculas. O sea, tipo, los efectos electrónicos, recuerden que siempre que hablamos de estabilizar un compuesto que tiene una carga negativa o positiva, lo que hablamos es como que el compuesto, trato de que el compuesto se olvide que tiene esa carga positiva o negativa. Con los efectos inductivos y los efectos de hiperconjugación, es como que el compuesto se está haciendo un autoengaño, como que él solo se hace el engaño de creer de que está teniendo ayuda, de que tiene carga. En cambio, cuando tengo una interacción con otra molécula, son otras las moléculas que le están ayudando. Así que siempre van a ser de mayor efectividad la ayuda de otras moléculas, es decir, las interacciones con otras moléculas, que los propios efectos internos. Claro, está bien, entiendo. Bien, ¿algo más? Por mi parte no, profe. Muchas gracias. Bueno, de nada. Si no tienen nada más, no me resta nada más que decirles que muchos éxitos mañana. Si les surge alguna consulta durante la noche, no quiero que estudien a la noche, pero de acá hasta que se vayan a dormir o durante la mañana, pueden escribir en el grupo, me pueden escribir a mí. En el tiempo que yo tenga les puedo responder. Muchas gracias, Luciano. De nada.